Anoche vimos un debate electoral con tres miradas muy distintas sobre la comunidad. Alfonso Fernández Mañueco dibujó una Castilla y León donde todo funciona sin apenas problemas. Carlos Martínez presentó la cara opuesta, una tierra en decadencia con un diagnóstico marcadamente pesimista. Y Carlos Pollán volvió a insistir una vez más en el problema de la inmigración como único argumento para convencer a sus votantes. El debate de Castilla y León Televisión fue ágil, intenso por momentos y con la tensión propia de una recta final de campaña. Puede que incluso haya servido para aclarar dudas a quienes todavía no tienen decidido su voto. Quedan 3 días para el último sprint y si nada cambia, esta campaña habrá demostrado algo poco habitual, que el ruido puede bajar y que si queremos entre todos, la polarización no se cuela en una campaña electoral. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Día triste y de luto para nuestra comunidad. La campaña se ha paralizado hoy tras el trágico suceso ocurrido en Miranda de Ebro, en Burgos, donde 3 mujeres han sido asesinadas en un incendio provocado por la expareja de una de ellas. Se trata de un nuevo caso de violencia de género. De esta lacra, por cierto, no se habló mucho ayer en el debate electoral que organizó Castilla y León Televisión, pero sí de pactos, inmigración, incendios, servicios públicos y financiación autonómica. Hubo, eso sí, momentos de alta tensión, confrontación dialéctica y cruce de acusaciones muy duros, como era previsible en el último debate antes de la cita del domingo 15 de marzo. Y precisamente de eso queremos hablar ahora. ¿Qué puede pasar a partir del lunes? ¿Nos dieron los candidatos de PP y Vox alguna pista sobre posibles acuerdos de gobierno? ¿O todo se cocerá incluso después de conocer los resultados el domingo? Laura Zambranos, buenas noches. ¿Se concretó algo ayer? Pues José Luis, buenas noches. Pocas pistas nos han dado sobre cómo será esa negociación después del domingo. Hubo cierta distancia entre ambos, aunque todo apunta, como ya intuíamos, a un pacto entre PP y Vox. De hecho, Mañueco descarta ya a los socialistas en una posible alianza. Si los ciudadanos deciden que tiene que haber diálogo, lo he dicho, dialogaré con todos, pero un acuerdo de gobierno nunca con el socialismo. No quiero que el modelo de personas de esta tierra como Óscar Puente y Ana Redondo sea el que se implante en nuestra comunidad autónoma. Por supuesto que nosotros también queremos gobernar esta comunidad y también queremos gobernarla en solitario. Usted confunde solitario con minoría, pero nosotros también salimos a ganar las elecciones y nosotros también queremos gobernar. No les crean ni una palabra, ni una palabra. Pondrán de acuerdo si tienen que poner de acuerdo, porque no mandatan ellos, porque el señor Abascal y el señor Feijóo ha puesto en venta Castilla y León. En el debate se vivieron momentos de tensión. Uno de los temas que protagonizó el enfrentamiento entre los 3 candidatos fue el de la inmigración y cómo gestionarla. Dijo literalmente que a mí me gustaría tirar seres humanos al mar. Abascal se refiere al Open Arms como un barco negrero y llama a confiscarlo y a hundirlo. Las ayudas que tenían que llegar a los españoles que tienen problemas para llegar a fin de mes, que tienen problemas para adquirir una vivienda, siempre llegan los últimos. No es la inmigración, un problema para Castilla y León. Inmigración legal y ordenada. Así fue cuando estaba Vox en el gobierno y cuando no estaba Vox en el gobierno. Bueno, son unos breves extractos de estos 85 minutos que duró ayer el debate, el gran debate organizado por esta casa. Y por ahí vamos a empezar. Voy a presentar primero a los contertulios que me acompañan hoy. Cecilio Vadillo, Ana Pedrero, Javier León de la Riva, muy buenas noches. Bueno, Javier, ¿cómo viste el gran debate organizado por esta casa? Que, por cierto, fuimos trending topic en las redes sociales, ¿eh? Hay que presumir también de vez en cuando. ¿Cómo lo viste? Bueno, la verdad es que, bueno, pues lo que hemos visto del resumen es un poco un extracto de lo que había. No es pasión partidista, yo creo que el que demostró que sabía lo que se traía entre manos, no en balde llevamos unos cuantos años presidiendo la comunidad, es Alfonso Mañueco. El candidato de Vox efectivamente plantea como problema fundamental algo que no es competencia de las comunidades autónomas, es una competencia de la migración, que hay que regular, como decía Mañueco, y yo estoy absolutamente de acuerdo, una inmigración
regular, legal, con gente preparada. Y he visto a otro que, con perdón, que yo lo conocía en mi época de alcalde, cuando él estaba en Soria, que si le veis cuando actúa está bailando permanentemente. Y eso cualquier psicólogo que le analice su postura, pues ya saca la interpretación. Bueno, hombre, puede estar nervioso, quiero decir. Bueno, hombre, nervioso, entiendo que más nervioso podía estar el de Vox, que es nuevo en la política, pero Carlos Martínez es de mi época, ¿eh? O sea que ponerse nervioso en un pues debate... Fíjate, en la puesta en escena inseguridad. mejoró bastante a la del primer debate, ¿eh? En eso ganó bastantes enteros. Ana, ¿cómo lo viste? Buenas noches. Bueno, yo vi a un Mañueco muy en presidente, es decir, se nota que es una persona que maneja perfectamente los tiempos, mira a la cámara cuando tiene que mirarla, incluso la manera de entrar en el estudio, cuando para a saludar a la persona de la puerta, a todas las cámaras, bueno, pues lo vi con mucho peso en ese sentido, claro, es normal, porque como decía ahora Javier, bueno, pues evidentemente, aunque Carlos Martínez lleve siendo mucho tiempo alcalde, se juega mucho más ahora. No es lo mismo ser alcalde de Soria sin entrar, por favor, en comparaciones. Pero evidentemente la responsabilidad y la carga política que tiene ya ser presidente de una comunidad, no, yo creo que no tiene nada que ver con la política municipal. Y luego a Pollán ayer lo vi como mucho más descentrado y más acelerado que en el debate anterior que hubo. Creo que intervino algo que tiene que ver también mucho con el tema de la inmigración. Creo que en el primer debate fue más él. Creo que ayer había mucha consigna escrita y dirigida desde arriba, desde Madrid. Y en general, bueno, me gustó que en general las formas bien todos, en general, que a mí eso es algo que hay que agradecerles, visto lo visto con los ejemplos que nos están dando en otros ayuntamientos y en la política nacional, ¿no? Entonces, ese debate es bueno. Y en cuanto a si han desvelado pactos, no, yo ahí estoy muy de acuerdo con Carlos Martínez, es decir, el pacto lógico va a ser PP y Vox. ¿Por qué? Porque con independencia de que en campaña diga lo que sea, lo vimos, de hecho, cuando ganó el PSOE, cuando ganó Luis Tudanca a Mañueco, Igea pasó y basó aquella campaña en decir que no a Tú Mañueco. después de lo que vimos ayer, que hubo bastante encontronazo entre Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán, ¿no crees que hayan distanciado sus posturas, no? Pero vamos a ver, una diga cosa es distanciar las posturas en campaña, te vuelvo a lo mismo. Igea en su día, nos acordaremos todos, o sea, Igea basó su campaña prácticamente en decir que no a Mañueco, porque era hay que echarlos, hay que echarlos, hay que echarlos, hay que renovar. Lo tuvo en su mano, llegó a Madrid y le dijo no, y no renovaron. Y dejó a Luis Tudanca en la oposición y volvió a poner en la presidencia a Mañueco. Ojo, que es lícito, que son los pactos. Entonces, que Mañueco diga de antemano que no va a pactar con el PSOE, tampoco me extraña. Creo que tuvieron que hacerlo en su día y era una cuestión mucho más importante de Estado en las últimas elecciones y no haber permitido que entrase el contubernio que tenemos ahora mismo en el Gobierno. Y no fueron capaces de ponerse de acuerdo o de negociar por un asunto que creo que era ya de hombres de Estado. Entonces, si no han sido capaces de hacerlo para la nación, creo que mucho menos van a ser capaces de hacerlo en Castilla y León. Ahora, que luego se pongan o no de acuerdo Vox, mira lo que está pasando ahora mismo en Extremadura. Pero es que yo creo que tampoco es extrapolable lo de una comunidad a otra, creo, no lo sé. Se preguntaba Mañueco ayer, ¿de qué sirve votar a Vox? Sobre todo... Cecilio, a la vista de ese bloqueo en Extremadura, que ya se está alargando, no sé si demasiado, pero bueno, se puede alargar aún más. Bueno, primero sobre el debate, yo eché en falta algunos temas importantes, de los que se habló poco. Por ejemplo, se habló poco de viviendas, se habló poco de vertebrar el territorio, que Castilla y León es una comunidad autónoma muy grande y yo creo que necesita soluciones que dependen de la Junta de Castilla y León y muchas de ellas también dependen del Gobierno de España. Es verdad que yo creo que en este momento Castilla y León no es Extremadura y tampoco es Aragón. La verdad es que el espectáculo que está dando la derecha, y lo digo no en sentido peyorativo, es bastante lamentable. Y la verdad es que no entiendo cómo en Extremadura son capaces de repetir los mismos errores que en las elecciones anteriores. También me sorprende que... ¿A qué te refieres con los mismos errores? Bueno, pues que la candidata del Partido Popular dijo que no iba a pactar con Vox, luego pacta con Vox, ahora al principio se puso que de ninguna manera lo iba a hacer, ahora está muy abierta a ese tipo de pactos. Yo creo que esos despistes a la ciudadanía ni le gustan ni le interesan, o ni le interesan ni le gustan. Yo creo que
que en el debate de ayer se repitieron muchos mantras que se dicen en los mítines, es decir, muchos parecían mítines. Por supuesto, me parece muy positivo las formas, creo que las formas fueron respetuosas y eso es de agradecer. Y por hablar de Carlos, ¿no? Como Javier se ha metido mucho con Carlos, yo con Carlos le tengo cariño, pero sí que es verdad que yo creo que él adoptó demasiado un papel de oposición, porque claro, él no ha sido oposición durante 4 años en las Cortes y parece que quería ejercer ese papel. Y yo creo que eso quizá fue un pequeño error. Yo creo que sí que intentó llevar los temas a su campo, los temas de sanidad, de educación, de políticas sociales, pero es verdad que Mañueco tiene una gestión y, por ejemplo, en educación, bueno, pues es un tema que afortunadamente en Castilla y León... A mí me gustaría que me aclares de Carlos si por fin es sanchista o no es sanchista, porque una temporada estuvo diciendo que sí, otra temporada que no. Él viene aquí impuesto por Sánchez cuando se carga a Tudanca. Pues todos recordaréis que Tudanca había convocado las elecciones a nivel de partido y se lo cargan. Esa respuesta te la tendría que dar Carlos. Mañana le preguntaré, mañana le entrevisto y se lo voy a preguntar. Sí, yo creo que Carlos no ha sido sanchista, pero es curioso porque el otro día hizo Carlos en una entrevista, dijo que si se fueran capaces de ponerse de acuerdo en que gobernara la lista más votada, que claro, esto solo cuando nos interesa... Claro, eso es lo que le dijo a Mañueco, cuando Pedro Sánchez haga lo mismo claro, a nivel sí, nacional. Pero él planteó incluso la posibilidad de abstenerse para que no llegara la ultraderecha a la que tanto miedo tenemos, ¿no? Pero bajo una condición de que ese pacto se firmara antes de las elecciones. Claro. Sí, pero el periodista, que fue muy hábil, le dijo, pero si usted está convencido de esto, ¿por qué no lo lleva a cabo a pesar de que el otro no lo vaya a hacer, ¿no? En ese sentido, yo creo que Mañueco también debería estar un poco más abierto a decir, bueno, yo voy a hablar con todos, lo ha dicho, pero con esto no voy a gobernar de ninguna manera. Bueno, voy a hablar con todos y una vez que hable con todos, pues ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Y luego el candidato de Vox, no me gustó su debate permanente sobre el tema de la inmigración, que estoy un poco de acuerdo con Carlos. No creo que sea el problema más grave que tiene esta comunidad autónoma. Y sobre todo quiero que el candidato de Vox nos aclare qué va a hacer con todos los inmigrantes que trabajan en la agricultura en Castilla y León, con todos los inmigrantes que cuidan a nuestras personas mayores y con todos esos inmigrantes que están salvando muchas escuelas de pequeños municipios en Castilla y León, que también es muy importante. Por supuesto. El razonamiento de Vox es que si son legales no hay ningún problema. Claro. Ese es el razonamiento de Vox. Es que, a ver, es la perversión del lenguaje. Yo no sé si muchos de esos trabajadores son legales o no son legales. Pero es perverso, porque cuando hablan, cuando dicen eso, pero lo que quieren dar es que la sensación de que la inmigración en general es un problema. Yo no estoy y de manera contigo, global Cecilio. la inmigración no es un problema. Hombre, yo no estoy de acuerdo contigo. Cecilio, hombre, no, por pero Dios. Es que se meten en el... dejadme acabar. Cecilio, termina. Ya acabo. Perdón. Evidentemente, la inmigración, y en eso no me gusta utilizar el infantilismo que muchas veces se utiliza de la izquierda, tiene problemas, tiene dificultades, y para eso están los gobiernos, están las administraciones y están las instituciones para resolverlo. Hay problemas y dificultades, pero lo que no se puede dar es querer dar la sensación de que todo es malo o todo es bueno. Yo creo que hay muchas cosas por hacer. A eso te refería yo, la perversión del lenguaje. Es que no se puede meter todo en el mismo saco. La inmigración es una cosa, y la gente que viene a trabajar, a buscarse la vida, a emprender, a montar un negocio... Ana, la mayoría. Bueno, pero también tienes ahí los datos policiales de cómo se han incrementado los delitos, las violaciones. Claro. Ahora que ya empiezan a dar las nacionalidades, ahora, claro, lo dices y eres un fascista, o lo dices y eres un racista. No, los datos están ahí. Y ahí hay un problema muy gordo. El 53% de las mujeres muertas en España son... No, pero fíjate, no, os voy a dar un dato. Con la abogacía del Estado, estando en la subdelegación del Gobierno, fue la primera vez que fuimos capaces de echar a un extranjero por reincidente. Oye, es decir, que yo lo entiendo. No, si yo estoy de acuerdo. Pero vamos a ver, que yo creo que lo que se pide no es tan descabellado. O sea, una persona sin papeles que delinque, deportación, y se acabó.
Porque esa persona no solo no está contribuyendo a levantar el país, ni está contribuyendo, ni viene a trabajar, sino que también, vamos a ver, Cecilio, hay una cosa que no me puedes negar, que es ese efecto llamada. Pero tú no Ana, me puedes Ana, negar eso no es una cosa que solamente pida Vox. Eso que ese supuesto que tú estás contando también lo tiene recogido el Partido Popular en su último plan. Pero fíjate, José Luis, hasta qué punto yo ya no voy ni con ideologías, no, yo digo lo que a mí me parece, evidentemente, y me parece lógico ese postulado, y me parece que no se puede meter en el saco todo, porque eso al final es lo que tú dices, no se puede generalizar con todo el mundo. Pero tú cuando escuchas porque, claro, al candidato de Vox, Ana, ¿la sensación cuál es sobre la inmigración? Pues yo la creo... inmigración es un problema. Yo, Por lo menos yo lo que fíjate, percibo. yo directamente me voy a pensar en esa inmigración no legal que delinque. O sea, yo creo, sinceramente, pero por lógica, es que no es un tema, lo que hablábamos antes, antes de empezar, no se puede llevar todo a lo ideológico. ¿La inmigración es mala? No. Porque toda esa gente, lo que tú estás diciendo, que está cuidando a ancianos, que está en el campo, ojo, que montas un negocio de barrio, tienda pequeñita, o sea, hemos sido un país de inmigrantes nosotros. Bienvenidos sean, y más en una tierra donde estamos además con una despoblación flagrante. O sea, a mí, por lo que tú dices, que se abra una escuela en un pueblo, lo que pasa que lo que no se puede meter en el mismo saco es todo lo que nos está costando muchos millones de seguridad social, muchos millones de atenciones, o sea, cuando al final resulta que yo creo que es por donde van, no por la gente que viene aquí a cotizar y a pagar. Muy mal, lo explica muy mal. El Entonces, absentismo laboral en los nacionales ha bajado esta semana, los datos últimos, y en los inmigrantes se ha disparado. Curiosamente te diré que después de llamarlos fachapobres, el sector de inmigrantes que más cotiza en España, con diferencia hasta un 80%, son precisamente los venezolanos. Y aquí alguien... Yo no tengo nada. Sí, He conocido venezolanos es que te lo maravillosos. Te lo digo por lo del rollo de llevar todo a lo ideológico. Y hubo quien se permitió llamarlos fachapobres. Ideológico. Es que si no, ya lo sé. Yo no llevo nada a lo ideológico. Te lo digo, por favor, como cosa general de cómo se lleva todo a lo ideológico. Yo solo sé que yo nací en Burdeos. Pues por supuesto. Mi padre a cortar pinos y mi madre a trabajar a un montón de casas de criados. Mis abuelos paternos tienes una historia parecida a la mía. Yo en Suiza, en este caso. Claro. Mis abuelos paternos se casaron en Argentina. O sea, por eso. Javier. No, yo creo que lo que hay que hacer es, como se está planteando, los reincidentes, sin duda ninguna, sobran. Los ilegales que cometen... Claro, es que el efecto llamada es incuestionable. Que es que se están vendiendo documentaciones para nacionalizarles a tutiplén. Lo que se llama para la compra, legalizarlos. Lo que se, para legalizarlos. Legalizarles, bueno, y detrás viene el voto. Es la compra de voto, hombre. Yo, por ejemplo, en la regularización creo que debe estar asociada a una oferta de empleo. Claro, es decir, oiga, usted tiene una oferta de trabajo, imagínate, ahora se va a regular inmigrantes. Oiga, usted tiene una oferta de empleo, porque puede haber gente que esté trabajando de manera irregular. Totalmente y eso perjudica al propio inmigrante porque es víctima de la explotación. Es decir, yo creo que hay que vincularlo a ofertas de empleo, a ofertas de trabajo, porque Aznar regularizó a más de 400.000 inmigrantes. Así iban los españoles en los años 50 y 60 a Alemania, con la maleta y el contrato de trabajo. No todos. Bueno, la mitad. No, pero mira, fíjate. La mitad. No, yo ahí te diría que casi la mayoría. En los años 60 era así. Hombre. No, y lo digo porque mi padre fue con un contrato de trabajo casualmente. Los míos también. Pero había muchos... por mi casa pasaron muchos que luego se iban a trabajar a París. Iban con un visado turista. Bueno, de todo este asunto le voy a preguntar en un rato a Carlos Pollán, candidato de Vox, que va a estar aquí en cuestión de prioridades. Pero ahora nos vamos a ir a otro asunto porque 2 semanas llevamos ya desde que comenzó la guerra en Oriente Medio y el gobierno español aún no ha aprobado el anunciado paquete de medidas para afrontar los efectos económicos que ya están notando, que estamos notando todos en nuestros bolsillos. Ha disparado el precio de la gasolina, el diésel, el gas. El campo ya avisa que la cesta de la compra se encarecerá en breve si continúan al alza los precios del gasóleo y de los fertilizantes. Hoy el ministro Bolaños ha hecho una ronda express rapidísima con los partidos para que les den sus propuestas, pero no pone plazos para su aprobación. Laura. Sí, Félix Bolaños plantea un plan integral de medidas, busca ideas en el resto de formaciones y para ello les ha llamado uno a uno. El problema es que los precios suben y esto aún está en una fase inicial. Los ministros confirman que se está poniendo en marcha y la más optimista ha sido Yolanda Díaz, que espera que estas medidas se adopten la próxima semana. En este momento nuestro objetivo es recibir las propuestas y
los ministerios que están ya trabajando puedan estudiar para ver todas las propuestas que se hacen y cuáles forman parte finalmente del plan de respuesta del Gobierno. Aquellas medidas de urgencia que tengamos que desarrollar para atender las consecuencias no deseadas derivadas de esta guerra. Insisto, estamos trabajando en un plan de respuesta. Ya lo saben y tenemos que realizar el diálogo con los sociales y con los grupos parlamentarios. Vamos a tomar medidas próximamente la semana que viene. Por tanto, sí, medidas que tienen que ver desde lo laboral, el mantenimiento, el sostenimiento de las empresas y también el impacto, la corrección del impacto por el crecimiento de los precios energéticos. Y para el Partido Popular, el Gobierno ya va tarde y confirman que ya han trasladado su propuesta, que por cierto han registrado tanto en el Congreso como en el Senado. Y mientras los populares proponen, Vox rehúye de cualquier contacto con el Gobierno. Bolaños hoy ha dicho que no le han cogido el teléfono y Abascal asegura que esa llamada no le consta. No es cierto, como dice el Gobierno, que la inflación vaya a subir por la guerra de Irán. La inflación ya estaba alta por culpa de este Gobierno. Por lo tanto, ya había que haber protegido a los españoles, pero llegan tarde. Claro, han estado tan liados con hacer pegatinas del no a la guerra que se han olvidado de proteger a los españoles. Y entonces, claro, pues cuando uno no está a lo importante pasan estas cosas. No que yo sepa, pero vamos, que no lo intenten. Nosotros no vamos ni a descolgar el teléfono a este Gobierno. Nosotros al Gobierno preferimos mandarle querellas y preferimos hacerle oposición total en el Parlamento. En España sufrimos las consecuencias económicas de la guerra, pero también las verbales, porque Trump se sigue acordando de nosotros para mal. Hoy el presidente de Estados Unidos ha vuelto a lanzarnos un dardo. Dice que España no está cooperando y vuelve a amenazarnos con cortar el comercio con nosotros. Mientras aquí en Europa, Ursula von der Leyen rectifica las palabras que dijo hace unos días, dando por perdido el orden internacional. Ahora ratifica el compromiso de Europa con la paz. La Unión Europea se fundó como un proyecto de paz, nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional como elementos esenciales es tan importante hoy como lo fue en el momento de nuestra creación, y siempre defenderemos estos principios. Vamos a cambiar de asunto. Hoy 2 hombres han sido detenidos por acosar a la secretaria general de Podemos, a Ione Belarra, a través de mensajes en una red social. Es un ejemplo de muchos de los ataques que sufren políticos, periodistas y ciudadanos en general. Hoy Pedro Sánchez ha anunciado nuevas medidas para combatir el odio en el entorno digital. Se trata de una herramienta, una especie de odiómetro que Laura Zembranos nos va a contar en qué consiste. Sí, y de hecho van a pensar que aquí en nuestra pantalla, ahora lo van a ver, hemos escrito mal la palabra odio. Pues nada de eso, porque odio escrito así como lo ven es el nombre de la nueva herramienta llamada Huella del Odio que ha presentado Pedro Sánchez. Su misión es detectar los ataques racistas o xenófobos en las redes sociales. El presidente promete una herramienta transparente que permita recopilar información sobre el origen y la exposición de los usuarios a los mensajes de odio, así como qué redes sociales los difunden más. De momento se desconoce con exactitud cómo se harán estas mediciones. Va a permitir medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales. Porque lo que necesitamos es eso, necesitamos transparencia, necesitamos comprender, necesitamos datos que nos permitan evaluar cuál es la dinámica, la orientación. Hay que hablar, hay que hablar de transparencia, hay que tener cara para hablar de Déjame, Javier, que todavía no quería hablar de este tema, estaba ahí reteniéndose. Hombre, es que hablar de transparencia al gobierno, que más opaco es todo, que nos cuente los viajes del Falcon o los negocios. Ahora hablamos, ¿te parece que ahora hablemos de eso? Es de escándalo, joder. Me rompe la escaleta, Javier, siempre que viene. Perdóname. No pasa nada. Venga, vamos a hablar de la guerra de Irán. Es verdad, hay como cierta descoordinación entre los ministros. Unos dicen que no hay prisa de momento para aplicar este plan de choque, estas medidas, esos efectos nocivos que ya están teniendo las repercusiones económicas por la guerra en Oriente Medio. Y veíamos a Yolanda Díaz que dice que va a ser la semana que viene. Algún ministro ha dicho que hay un mes de plazo. Bueno, en cualquier caso, venga, Javier, ¿por qué está España tardando tanto en aprobar este paquete de medidas que otros países ya están implantando? Por ejemplo, Austria, Portugal, Italia, ha sido de los primeros que ha empezado. Rebajando los combustibles. Pero es que lo que había que haber hecho para controlar la inflación era deflactarla en el IRPF que se pidió y no quisieron. Con lo cual, este personaje que tenemos
con todo mi respeto, de ministra de Hacienda, que creo que sabe sumar porque hizo medicina, pero de Hacienda sabe lo mismo que yo, bastante menos, pues no hace más que buscar de dónde sacar, porque claro, en un Ministerio de Hacienda que está recaudando más impuestos de toda la historia de la democracia española, pero no la dan para atender tanto chiringuito que hay por el mundo, y entonces el asunto no es nada fácil. Y no es nada fácil porque dicen que supriman el IVA de la gasolina o que le rebajen. Y alguien dice, hombre, al transporte bien, a los taxistas también, pero claro, al señor que tiene un cochazo y tal, tiene que pagar menos. Es un tema que no es de fácil solución. Y eso vale para la compra de la leche, del pan. Yo creo que hay alimentos que efectivamente los básicos deberían suprimirle incluso, cosa que sí es legal suprimir el IVA, y yo lo haría en la leche, en el pan, en las carne y pescado, verduras, en lo que eso más fundamental. Luego el que quiera comer percebes, bien, que le pongan el IVA, que le suban o lo que quieran. Y a mí me gustan los percebes, que no haya ninguna duda. Pero lógicamente lo que hay que hacer es una cesta básica de alimentación que tiene que rebajarse sí o sí. ¿Por qué no lo está haciendo el Gobierno? ¿Por qué está dilatando tanto? Quizá porque no haya presupuestos. No, bueno, yo te lo cuento mucho más fácil. Porque este mes Hacienda, de propina, por la subida de los carburantes, le caen 300 millones más. Está publicado hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, no es un dato que yo me inventé. O sea, es facilísimo, 300 millones. Mientras más demore, evidentemente más va a seguir recaudando, por un lado. Y luego, por otro, este problema no fue nuevo. Este problema, acordaos, que se dio ya cuando la guerra de Ucrania. Con productos... y se tomaron medidas ahí. Y se tomaron medidas, es decir, el gasóleo agrícola, que de hecho el campo ya se ha echado a la calle, el gasóleo agrícola... Los transportistas. Los transportistas, claro, es decir, hay una serie de combustible que es tu trabajo y que se gasta en cantidades industriales. Pues ¿por qué esas medidas que ya se tomaron hace 3 años, por qué no se toman ahora? Es decir, no es nuevo. Acordaos qué pasó con el grano, con el cereal, con la cesta de la compra, con la gasolina, y luego lo que te digo, mientras no se adopte ninguna medida, esto es todo lo que se llevan para sacar de Hacienda. O sea, ya entre la situación que tenemos los autónomos, entre lo que nos quitan a los autónomos, a los trabajadores por cuenta ajena, más todo lo que recauden extra, porque vamos a ver... No es dinero público, que parece que tal y como lo cuentas que se lo llevan ellos, ¿no? Es dinero público que queda en el Gobierno, en las arcas del Estado. Es dinero público que debería quedar en las arcas del Estado y que se emplea para muchas cosas que no son del Estado. Pero ese es otro debate. Sí, ese es otro tema. A lo que te quiero decir es que solamente en este mes, con la subida de carburantes, sin haber rebajado ni IVA, sin haber rebajado nada, Hacienda ha recaudado... en el mes de marzo, de marzo, Hacienda va a recaudar 300 millones más, publicado hoy, esta tarde. Sí, yo lo he leído también. Bueno, Cecilio, ¿lo ves? Me obliga a posicionarme un poco así, aunque estoy de acuerdo con lo de deflactar el IRPF. Llevamos un montón de años sin hacerlo y eso evidentemente produce un crecimiento... Este es un socialista de la inflación, ¿no? Claro, pero es que eso perjudica a la clase trabajadora. Claro. Es decir, si no deflactamos el IRPF, quien pierde son los asalariados y los trabajadores. Me sorprende... Bueno, pero esto no es una cuestión ideológica. No, no es ideológica. Tú que eres del Partido Popular, él del Partido Socialista, pensáis lo mismo. Pero bueno, es práctica. No es ideológico. Es el sentido común. Pero luego veo una contradicción. Es decir, no se puede estar hablando de un plan de choque y resulta que ese plan de choque se nos va a ir dentro de un mes. Hombre, no tiene sentido. Yo creo que si quieres adoptar un plan de choque, pues lo mejor es hacerlo lo antes posible. Como su propio nombre indica, es que no tiene demasiado sentido. Y como decimos, pues Portugal, Francia ya han adoptado algunas medidas. Austria también. Austria, sí, eran 5 o 6 países europeos que ya lo habían hecho. Es verdad, lo que decía Javier, no es fácil. ¿Dónde quitamos el IVA? ¿Dónde reducimos el IVA? ¿En qué productos? Por supuesto, ni en los percebes ni en el caviar, pero sí que hay productos básicos que es urgente quizás hacerlo. En el tema de las gasolinas, evidentemente el Estado se lleva el 50% en impuestos. Claro. Si vale 1,40 € se lleva 70 céntimos y si vale 2 euros se lleva 1 euro, con lo cual creo que también es matemática fácil de hacer. Hasta yo soy capaz de hacerlo. Y yo sí creo que hay muchas empresas que dependen de la electricidad, que tienen mucho consumo eléctrico, y yo creo que sí, que si se van a adoptar medidas,
se haga de la manera lo más urgente posible y no esperar a ver cómo fluctúa esto, porque claro, Trump dice la guerra va a durar, se sube el precio del petróleo, que no. la guerra va a durar muy poco, baja el precio del barril y es verdad que hay mucha incertidumbre desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la guerra por supuesto. Pero en ese sentido yo creo que... Los agricultores lo están anunciando ya. Esto se va a notar en la cesta de la compra de forma inmediata. Sí, lo dijo el con un presidente IPC desbocado desde hace tiempo. De todas maneras, es simplemente porque ha sacado el tema de lo de Trump, una pequeña apreciación sobre lo que habéis dicho antes, de que el recado de Trump hoy a España no ha sido a España, no ha sido al pueblo español, ha sido a Sánchez, directamente. Ha dicho que España es un gran pueblo con muy malos gobernantes. Es decir, ya lo dijo el otro día, que le caíamos bien, o sea, le caíamos simpáticos los como que ha querido para que no pienses que siempre me meto yo con el socialismo, hay una cosa que si realmente sirve no está mal, que por primera vez ha consultado a los otros partidos. Si eso sirve para tomar nota y ponerse a trabajar en serio, bienvenido sea. De hecho, no me ha gustado que Vox diga que ni siquiera le va a decorar el teléfono. Es decir, lo correcto, creo que en este momento, hay que arrimar el hombro. Al tema del odio, además, precisamente se trata de romper barreras, de acabar con esa polarización tan tremenda que vivimos en la sociedad que vivimos los ciudadanos. Pues venga, me das pie para hablar del odio y de esa herramienta que hoy ha anunciado Pedro Sánchez. Yo no sé si el primero que tendría que aplicarse esta herramienta son los propios diputados para que bajen el suflé. ¿Puedo hacer una pregunta? Incluso Óscar ¿Quién Puente. va a medir el odio? Claro. Pues esa herramienta. No ¿Pero cuál es la herramienta? ¿Hay una herramienta, el odiómetro? Sí, bueno, la verdad... Bueno, son casos... En las redes sí que a veces si tú denuncias, por ejemplo, un mensaje, debe haber una inteligencia artificial que valore el nivel de odio que hay en ese mensaje. El contenido. ¿Van a ser los jueces? No, y de hecho esto de Yone Belarra de los dos detenidos viene por mensajes en Instagram privados, que uno por lo visto le había mandado 300 mensajes en 2 semanas. Sí. Pero fíjate, bueno, primero me parece una paradoja que Pedro Sánchez vaya a hablar de un instrumento de medir el odio cuando es una de las personas que más ha contribuido en este país a polarizar la sociedad. El muro. El muro, el miedo va a cambiar de bando, es que vamos a ver lo de los bandos, lo de ahora resulta... Mira, antes decía José Luis, antes de empezar el debate, de verdad, si cada vez que escuchamos en la televisión pública la palabra fascismo, porque al final han convertido programas de información en tertulias programadas, informativos, tertulias programadas. Es decir, si cada vez que escuchamos la palabra fascista en la boca de determinados colaboradores, de determinados tertulianos y de determinados periodistas, si hacemos como de jóvenes lo del chupito y dices no sé qué, vamos, terminábamos todos por los suelos. Porque es que ahora ya es esa palabra, el fascismo. ¿Qué es ahora mismo un fascismo? Todo el que no comulga con Pedro Sánchez. ¿Qué es ahora mismo un delito? Y perdona, ya termino, Javier. ¿Qué es un delito de odio? Criticar cualquier cosa que haga el gobierno de Pedro Sánchez. No, tenemos que tener esa libertad y tienen que tener también autocrítica, que no tienen ninguna. Y de verdad, ¿Tú auguras que va a ser una herramienta que va a utilizar el gobierno para evitar... ¿Y no te suena más a censura que a una... Porque claro, ¿qué es el odio para ellos? que hay entre la libertad de expresión, es el odio para ellos. Pero el delito de odio es muy fácil de detectarlo. Pero es que el problema es que volvemos a lo de antes, José Luis, todo por la ideología. Yo en vez de odio con la H por delante se la pondría por detrás, como a determinada señorita. Odio. Con la H por detrás. ¿Sabes por qué? Porque al final estamos haciendo del relato la verdad. Estamos viendo cosas... ¿No os parece bien que haya un tipo de control en las redes sociales donde estamos viendo barbaridades todos los días, que seguramente a lo mejor algunos de vosotros las haya sufrido? No todo vale, no todo vale. Por supuesto que no todo vale. Que aquí no podemos decir, a veces Javier dice esa palabra que no me gusta tanto y voy yo rápidamente a censurarle. Sí, pero a lo mejor eso tiene que salir Pero esto en los medios de comunicación es impensable. Esos insultos, esa bazofia. ¿Por qué en las redes sociales? Pero yo creo que hay una gran responsabilidad. Te recuerdo que ayer un concejal le tiró una taza de café a otro. Sí. Cuidado, no son las redes. Pero igual que es condenable los mensajes a Yone Belarra. Es decir, claro, por supuesto, es absolutamente intolerable. Por supuesto. No, todos. No, perdona. Y lo que dice Yone Belarra, por ejemplo, del mejor empresario que hay en España, en este país, que es el dueño de Mercadona. Bueno, pues una cosa es la crítica política, Javier. Yo no sé si Yone Belarra le ha llegado a insultar. Sí, yo te lo busco si quieres. Belarra y Montero han sido otras sembradoras de odio totales. Claro. Con sus actitudes primero, con su propio discurso. O sea, a mí como mujer no me representan mujeres así. Sí, pero claro que me representan mujeres Ana, luchadoras, libres. Yo creo que la manera de luchar, también desde estas mesas donde las que estamos,
también tenemos que dar ejemplo. Por supuesto que sí. Claro, Todos, claro, ¿eh? por supuesto. O sea, tenemos que intentar evitar ese lenguaje Por supuesto. que a veces nos vemos arrastrados, que Javier, que ya lo sé. Pero es que parece que no hay más que ultraderecha en este país. Que no. ¿Y la ultraizquierda qué? Que no. Antes te lo Yo he pregunto contado. si hay A mí me han ultraizquierda. insultado muchas veces. No lo sé, a ya, mí me mira, han ya, llamado no lo sé. fascista y yo soy socialista, Perdona, mira, socialdemócrata. No te voy a poner de ejemplo conmigo porque tú has tenido responsabilidades de gobierno de un lado, como ciudadano de gobierno. Cuando yo era como alcalde, y sabe todo el mundo que nos entendíamos perfectamente. Eso hoy es impensable. Pues hay eso una es lo cosa, que tenemos que hay recuperar. una cosa que los políticos tienen que cambiar, porque cuando están en el Parlamento, que ya, en fin, polarizan y crispan, pero es que cuando se meten en las redes sociales, el lenguaje cambia completamente. Se creen que tienen otra libertad distinta y ahí son los primeros que insultan y los primeros Pero tú quieres poner límites. Me da una auténtica vergüenza ajena. En las redes. Lo has quitado. Eso es impresentable. Exacto. Y menos ¿Perdón? ¿Cuándo? un ministro. Que Un llame- ministro Exacto. muy conocido de todos Sí, nosotros. sí, Óscar Puente. Bueno, llama a Feijóo miserable. Me parece intolerable. Insulta a los Igual que si periodistas, le llaman a Óscar Puente miserable. Me exacto, parece exacto. exactamente igual de mal. O algunos insultos que veo de Óscar en las redes que me parecen intolerables. Y eso es con eso tenemos que romper. Y el problema es que ahora, en muchas tertulias en las televisiones y tal, el problema es que los periodistas, los tertulianos, llegan con una posición definida donde todo lo demás es malo y solo lo mío es bueno. Y así no se Habrá construye. gente en su casa que diga, pues vosotros también sois así. Pues quizás. Pues, pues Perdona, lo pero siento somos mucho si capaces- soy así, somos porque no capaces de quiero ser así. debatir. Lo que José Luis. comentábamos antes de entrar al plató, hoy la transición que se hizo en España sería impensable. Impensable. Absolutamente impensable. Exacto. Pues es no solo no se han cerrado heridas como fueron Y el capaces de hacer contexto entonces, no es sino que se han comparable, vuelto a pero abrir. tenemos un contexto muy complejo también, ¿eh? También, Como en sí, aquellos por años. supuesto. Bueno, complejo, pero se va creando, probablemente se va debería ser alimentando. mejor. Se va Pero claro, alimentando. cuando oye uno a políticos de un lado y de otros, o lo que ha dicho Abascal, no voy a coger el teléfono. Eso en política... No voy a coger el teléfono, nosotros solo queremos presentar querellas contra el Claro, gobierno. eso no se puede hacer. Desde luego, flaco favor le Te hace a llame, Vox. y si te llama el presidente del gobierno o el ministro de Sí, turno, por respeto Sea el que tiene sea. que coger Exactamente. el teléfono. Totalmente No, de porque está además tu presidente del gobierno también. Efectivamente. Porque el juego de la democracia es ese. A ti te puede gustar una persona o no, pero es tu presidente. Sí, sí, desde Y si tú estás representando a un partido que además está en alza y que ya representa un sector fuerte de la sociedad española, es que ya no por educación, por obligación tienes que coger ese Efectivamente. teléfono. Y además hay cosas que yo creo que ya no son solo de política, son lo que hablábamos antes un poco de pactos de Estado, de políticas de Estado. Ahora mismo intentar reducir todo el gravamen que se nos viene encima a los españoles no es un tema del PSOE, ni del PP, ni de la izquierda, ni de la derecha. Es un tema de beneficiar al ciudadano como se pueda y de quitarle carga fiscal a los ciudadanos. Ahora mismo, los pactos de la Moncloa que se hicieron en ese momento. Impensable, ahora sí Claro, impensable. por favor, Y decía responsabilidad Cecilio, política. Decía Cecilio cuando empezábamos la tertulia ahora, Información. que un tema del que se ha hablado muy poco es el tema de la vivienda, que yo Sí. creo que es el principal problema que tiene hoy Efectivamente. España. El principal problema. Y de eso, bueno, pues ahí hay que volcarse. Ahí sí Se habló, que hay que se habló más bajar ayer que impuestos. en el primer debate, pero es verdad que, bueno. Hay que, Sí, pero hay fue que también suprimir muy- impuestos Sí, muy porque hay por desordenado. 40 sitios y también suprimir trámites porque la burocracia del país también va... Pues Pero precisamente, ahí es Cecilio, colaboración entre las administraciones. del odio en las redes sociales, hablé yo hace un tiempo con un periodista que nos dejó ayer, Raúl del Pozo. Toda la profesión llora hoy su muerte, sus íntimos amigos le despedían hoy y le definían como un ser único, que ha vivido la vida a chorros, irrepetible, ingenuo, pero bueno, a la vez pícaro, novelista, cronista, columnista y sobre todo coqueto y muy querido por sus compañeros. Esto nos decía en una interesante charla con su íntimo amigo José María García. Es verdad que el 90% de los ciudadanos españoles detestan a los políticos, pero después vamos a los periodistas. Vivimos una época de coacción. Yo llevo escribiendo 60 años y nunca he sentido coacción como ahora. Las redes sociales, que es posiblemente lo más importante que se ha hecho para la libertad de expresión, se ha convertido no solamente en una covacha de psicópatas que atacan, pero ahora mismo está derrotando a la televisión, derrotando a los periódicos, pero también coacciona.
Bueno, fue una charla que mantuve con José María García, como ven, con Raúl del Pozo, en la Fundación Godofredo Garavito, en La Mudarra, aquí en Valladolid. Fue una entrevista maravillosa, caótica, les hacía preguntas, me contestaban lo que les daba la gana, en fin, aquello fue un caos, pero fue de verdad súper interesante, muy divertidos, porque bueno, pues al final José María García se metía en muchos líos, intentaba Raúl del Pozo sacarle de cada uno de los callos en los que iba pisando. Bueno, yo tengo que reconocer que fue una de las entrevistas en las que mejor me lo pasé, pese al caos que me produjo, porque todo lo que llevaba escrito no me valió absolutamente de nada. Ana, de columnista a columnista, ¿qué perdemos o qué perdimos ayer? Pues España ayer se ha quedado muchísimo más pobre, porque fíjate, lo hablábamos ahora Fernando Onega hace la semana pasada. Sí, también, sí, es que y Usía hace nada. Sí. Claro, es que vamos a ver, fíjate, ahora... Quiero que comentemos esas imágenes porque es muy simbólica, es el féretro de Raúl del Pozo saliendo de la Capilla Ardiente a hombros de Antonio Lucas, Joaquín Manso, director del Mundo, también está Edu Galán, Manuel Javois, maravilloso columnista y periodista del Mundo, y Juan Malamed, que es además colaborador de esta casa y de este programa, tertuliano en nuestra tertulia cuando la hacemos en Madrid. Claro. Arturo Pérez Reverte también le Pues es que del Pozo acogía en su casa en Madrid, o sea, te quiero decir, cuando un periodista de provincias llegaba a Madrid, era el primero que lo recibía, lo acogía, lo llevaba, lo traía. En el periódico ha dejado una huella muy profunda en todos sus compañeros, porque no olvidemos, claro, es que Edu Galán, Lamet, son todos, Javois, te quiero decir, son todos discípulos directos de él, Pedro Simón, que es otro grandísimo columnista, zamorano además. Pero fíjate, antes cuando estaba diciendo Cecilio lo de que coincidíamos los tres, que sería irreconciliables esos pactos de la Moncloa, yo digo, formación y mundo. La mediocridad que hay ahora mismo, porque yo creo que la hay bestial en las instituciones, se refleja también en muchos aspectos en el periodismo. Te quiero decir, hoy una foto de ese Café Gijón, de esas tertulias, claro. Balbín, Raúl del Pozo, Usía. Bueno, era el Café Gijón, sí, era el Café Pedro Gijón. J. Ramírez, Urbaneja... Pues eso te lo digo, era, bueno, claro, el sumum, el Olimpo del columnismo. Pero claro, tú ves a esa gente que pudieras estar o no de acuerdo con ellos, los leías porque era un placer, porque era un ejercicio de maestría cada columna. La reina Leticia ha estado también. Por cierto, hemos visto hoy un mensaje de Casa Real, unas condolencias, que todos hemos coincidido en que lo ha escrito ella, de su puño y letra, porque está escrito perfectamente y en un tono y en una forma, digamos, distinta a lo que suele hacer Casa Real este tipo de pésames. Pero bueno, es que Raúl del Pozo es una figura clave para entender esa transición española, esa democracia de los primeros años, el retrato que hacía de Madrid. Es que no describía Madrid, pintaba Madrid con palabras. Es que era un cronista de calle. Claro, pero es lo que te digo, ese nivel tan maravilloso. Lo que ocurría, ese nivel tan maravilloso. Mira, por ejemplo, a Joaquín Vidal, que era un periodista de toros del país, a Joaquín Vidal padre, o a Navalón, mucha gente sin ser taurina los leía por el placer de leerlos, por ese ejercicio de... Decía, y eso va por todos nosotros, que la gente detestaba primero a los políticos y luego a los periodistas. No sé si coincidís con Raúl del Pozo en eso. Sí, sí. Yo sí. No sé, pues no lo sé, pero yo creo que os detesto cada vez un poquito más a vosotros. yo sin duda ninguna. Hombre, yo sí tengo que decir que además con la pérdida también de Fernando Onega, pues yo que en los años 70 tenía 20 años, es que todo lo que aprendía y todo lo que eso fue con Fernando en la cadena SER y con Raúl, que lo he estado escuchando en Viva el Vino hasta hace muy poco tiempo. Y yo creo que sí, y hablando de todo esto que decimos, ahora mismo creo que muchos periodistas jóvenes no deben perder esos referentes para mirar hacia el futuro del Muchos no del sabrán periodismo. quién era Raúl. Sí, pues lamentablemente puede ser triste, maestro de todos los que llevan en ese momento el féretro en Madrid. Bueno, vamos a cambiar... Otro pedazo de columnistas y de periodistas, Bueno, es que esos 6 son admirables, algunos les conozco bien. Bueno, hoy Chema Nieto nos demuestra con datos que los planes, las ayudas y las medidas electorales que tanto están ustedes escuchando, a veces surten efecto, vean. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Castilla y León alberga ya la tercera parte de toda la población de cigüeñas de España. En Castilla y León tenemos ya 11.000 cigüeñas. Claro, esto se debe al éxito de los planes para retener el talento cicónido, las líneas de ayuda a la incubación,
las subvenciones al nido. Lo único que tenemos que hacer es copiar las políticas sociales de las cigüeñas a las personas. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, ahí vemos el campanario castellano con su cigüeña. Es que las viñetas de Nieto son auténticos editoriales. Sí, es muchas verdad. veces. Y eso que se lo han puesto más difícil, porque ahora ya sabéis que en lugar del formato horizontal... En ABC, se la ponen en vertical. En el ABC, sí, que sí, se lo han sí, complicado. Bueno, Pero vamos... Pero sigue haciéndolo maravillosamente bien. Maravilloso. Es una gozada. Tanto aquí como en prensa. Vamos con Soraya Lázaro, que sigue fiel a no incluir en su sección noticias políticas, cosa que yo estos días le agradezco sobremanera. Vean las curiosidades de esta semana. Muy buenas noches, José Luis. Vamos con esas noticias virales y curiosas. Australia en alerta, cocodrilos por todas partes con las inundaciones del norte. La ciudad de Catherine, que tiene unos 6.000 habitantes, sufre una de sus peores inundaciones desde 1998. Los vecinos están improvisando barreras para proteger a sus familias hasta que baje todo el agua. Las autoridades advierten de que los cocodrilos están por todas partes y que nadar o meterse en un río puede ser completamente mortal. Y que esto es una movida que flipas. Tú imagínate que vas a tu casa inundada para intentar salvar algunas cositas y no sabes qué hay dentro de ese agua y te sale un cocodrilo, que pequeños no son allí, ¿vale? Son como dinosaurios. Mira que me encantan todos los animales, pero los cocos es que como que se me atraviesa un poco. A mí tanto diente junto como que me agobia. ¡Continuamos! El vídeo de esta abuela de 83 años que se ha hecho viral. Su nieto la lleva a unos recreativos y la abuela les deja a todos con la boca abierta. Empiezan a jugar a una máquina de estas que lanzas la pelota para meter en una canasta, vamos al baloncesto, que es mi máquina favorita, por cierto. Podría ser la de esta señora a partir de ahora también. ¿Por qué no para de encestar la mujer? Y una, y otra, y otra. La jugadora profesional de baloncesto que se ha perdido este mundo, ¿eh? Una pena haberla descubierto tan tarde, pero la hemos descubierto con 83, que tampoco está mal. Y por último, se viraliza este vídeo en el que una mujer irrumpe en la plaza y se va a abrazar al toro. Contra todo pronóstico, el toro no la embiste ni tampoco reacciona de manera agresiva. Se queda completamente quieto mientras la mujer se acerca y se deja abrazar. Las imágenes han reavivado pues la discusión sobre el comportamiento animal y la capacidad de los toros para percibir este trato humano. Este otro vídeo también se ha viralizado, donde una vaca llamada Verónica ha aprendido a utilizar herramientas, como por ejemplo este cepillito con el que se rasca. Y esto abre el debate sobre la inteligencia de los animales, claro. Y dicen que quizás esto no se está teniendo del todo en cuenta en este tipo de animales. ¡Qué mona, por favor! Y hasta aquí el cotillo de hoy. Yo me quedo por aquí bichando por las redes sociales y la semanita que viene os lo cuento todo. ¡Mua! Bueno, pues la contertulia más taurina que tenemos en cuestión de prioridades, y mira que los hay, porque Javier me consta que también lo es, Cecilio, tú no tanto, ¿no? Así. Os quiero dar un mensaje, porque es verdad que ese abrazo de esa mujer al toro es inteligencia artificial. Claro, es que ese vídeo, de hecho, el día que se ha viralizado... Cuidado, que nadie se lance a abrazar un toro. El día que se ha viralizado esto en Twitter, enseguida la Fundación del Toro de Lidia lanzó un aviso y muchos profesionales, porque esto induce al error de que la gente... De hecho, hace unos años se tiraron 2 espontáneos en Francia y fueron las propias cuadrillas las que lo salvaron, porque a uno casi lo mata. Eran un par de activistas, una pareja, hombre y mujer, bueno, encantados que iban a besar al toro. Además, yo no me acuerdo si fue una de pala, es que no me acuerdo ahora qué ganado era, pero era más una corrida dura y claro, era novillo, era novillada. Y ella se escapó corriendo en cuanto lo vio arrancarse y al otro lo dejó hecho un trapo y porque llegó una cuadrilla poniendo en juego su vida. Entonces, por favor, que no se crean estos vídeos y sobre todo que no se difundan y que no se hagan. Es que eso es completamente mentira, precisamente porque, como tú has dicho, conozco muy bien el toro bravo y el mundo del bravo. O sea, es que un toro se te arranca en una finca, le escondes una cámara en un árbol o en un matojo y embiste a la cámara porque la huele. ¿Nunca te has acercado a un toro? No, o sea, bueno, yo sí he estado en muchas fincas y los he visto cerca, pero yo les tengo un respeto brutal precisamente por eso, porque sabes lo que hay ahí. Entonces, que no se crea la gente esto, que es que un toro no es un conejito. Enlazamos con el tema de las redes y lo que puede acabar generando exactamente, mira. Con la gente joven. Y la inteligencia artificial que hace que sean reales estos vídeos, porque hay muchísimos. Como este he visto otros. Es que eso crea un peligro real. Me quedo con la abuelita ancestando, que me ha parecido maravilloso. Genial. Esa señora. Puedes hacerlo, Javier, cuando quieras, ¿eh? Lo de cestar en un recreativo. Te lleven tus nietos. Tengo una canasta en casa. Es una canasta en casa, ya te sobra. Javier, gracias por estar aquí. Ana, Cecilio, gracias a los tres. Nos vamos a la vuelta, entrevista con Carlos Pollán, el candidato de Vox, un partido del que hemos hablado bastante en esta mesa de hoy.
Seguimos en cuestión de prioridades. Hoy nos acompaña Carlos Pollán, candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León y actual presidente de las Cortes Autonómicas, que se presenta por primera vez en estas elecciones. Tras los recientes resultados del PP en Extremadura y Aragón, las encuestas sitúan nuevamente al Partido Popular como la fuerza más votada en Castilla y León, aunque una vez más sin alcanzar la mayoría absoluta. Esto convierte a Vox en pieza clave y determinante para cualquier posible investidura y abre un escenario de gran relevancia para la formación que vive pues un momento de claro crecimiento, según los últimos sondeos publicados estos últimos días. Carlos Pollán, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, consiguieron 13 escaños en 2022, fue la gran subida de Vox en nuestra comunidad. Entiendo que este aumento o duplicar escaños, como ha ocurrido en Aragón y en Extremadura, a priori no se va a producir, pero ¿qué datos, qué trackings, qué prospecciones tienen ustedes de lo que pueda ocurrir el próximo domingo? Bueno, si se duplicara casi gobernaríamos la comunidad, que ojalá sea así, porque esa es nuestra intención, ¿no?, presentarnos a estas elecciones. Nosotros vemos las encuestas porque es evidente que están ahí, pero nosotros la encuesta que verdaderamente llevamos viendo todos estos días de campaña y de precampaña es la de la calle, lo que hablamos con la gente que va a nuestros actos, la gente que asiste a los canutazos que da nuestro presidente por todos los pueblos de Castilla y León y los mítines que hacemos todas las tardes. Ahí es donde verdaderamente vemos el seguimiento que nos tiene la gente que nos cuenta sus problemas, les escuchamos y también nos cuentan sus necesidades y son buenas. La verdad es que las perspectivas son buenas de crecer, de que haya más Vox en Castilla y León y ese es nuestro objetivo. ¿Y por qué cree que a Vox, veremos a ver qué ocurre el domingo, parece que nada le penaliza, ni siquiera esas purgas internas o esas crisis internas que tienen actualmente ustedes con Ortega Smith, con Antelo, el hecho de que esté bloqueado ahora mismo el gobierno de Extremadura, la defensa de Donald Trump en un momento en esta guerra en Oriente Medio donde ya empezamos a ver consecuencias económicas? Parece que a ustedes nada le desgasta. ¿Cuál es la fórmula mágica para eso? Denominarlo purgas es crisis, vamos a hablar de crisis. Una palabra que utilizan los medios de comunicación, pero es que la realidad es que nosotros, en las calles, en los pueblos, nadie nos pregunta por esas purgas, por esa gente que no está. La gente nos cuenta los problemas que tiene la gente de Castilla y León y todo eso que alrededor flota en los medios de comunicación o en esta gente que ha estado en el partido y ya no está, que antes no se le llamaba a los medios de comunicación y ahora están en todos los medios de comunicación, pues no nos preocupa. Nos preocupa con esta gente, son fundadores de Vox. Bueno, esta gente, gente que ha estado en el partido y que ahora ya no está. Gente que en muchos casos, en alguno de los casos, pues redactó los propios estatutos o los propios reglamentos por los que ahora ya no están en el partido. Esos temas no nos preocupan, nos están preocupando en esta campaña y nos seguirá preocupando después de las elecciones del 15 de marzo los problemas de la gente de Castilla y León y poner soluciones a esos problemas. ¿Usted se ha sentido durante esta campaña, como han dicho muchas crónicas, un telonero del señor Abascal, que estaba como en un segundo plano? Veíamos esos canutazos del señor Abascal en la plaza de cualquier pueblo y usted siempre como 2 o 3 pasos más atrás. Para nada, no. Para nada. Yo creo que ya lo he manifestado en un montón de entrevistas y en los mítines, que nosotros estamos orgullosos de que nuestro presidente esté pisando el terreno de Castilla y León, como lo hizo en Aragón y en Extremadura, porque supone que se preocupa de verdad por los problemas que hay en Castilla y León y a nadie se le puede olvidar que nuestro proyecto de partido es un proyecto nacional y qué mejor que el que va a ser el futuro presidente de España pues conozca al pie de calle los problemas de los ciudadanos. Ha sido Extremadura, es Aragón, es Castilla y León, será muy pronto en Andalucía y eso es lo que tiene que hacer un político, preocuparse de todos los territorios de España y colaborar porque un proyecto que está enfocado a nivel nacional, porque creemos que muchos de los grandes problemas que tienen las comunidades autónomas hay que poner solución desde el Gobierno de España. Lo que ocurre, señor Abascal, es que, claro, mucha gente dirá, bueno, hay que preocuparse, pero no solamente 15 días, sino los 365 días del año. No, porque... le puedo asegurar que no se preocupa solo los 15 días de campaña. O sea, ¿usted no cree que el día 16 Abascal se vuelva a Madrid, como ocurrió en Aragón y Extremadura? Se vuelve muchos días a Madrid. Bueno, que vuelva a hablar, ya en este caso de Andalucía, porque el que se queda usted es aquí, el que se queda usted aquí gestionando y decidiendo. ¿Sabe lo que ocurre? Que
que nosotros somos muy previsibles y decimos las mismas cosas en todos los sitios. El problema nos lo encontramos cuando tenemos que sentarnos con un partido socialista, no, porque no nos sentaremos nunca, pero con un partido popular que en una comunidad dice una cosa, en otra comunidad dice otra. Ayer en Baleares se deroga el decreto de memoria, la ley de memoria histórica. Aquí pues teníamos un proyecto de ley de concordia para derogar un decreto de memoria histórica del Partido Popular, que cuando nos fuimos del gobierno pues hemos vuelto al Partido Popular de antes de nuestro pacto. Ese es un gran problema que tenemos enfrente a la hora de plantear un proyecto político conjunto si no obtenemos una mayoría en las Cortes de Castilla y León. Ahora hablaremos de los posibles pactos con el Partido Popular en función del resultado del 15 de marzo. Usted ayer en el debate insistió constantemente en cada uno de los bloques en la inmigración. Todo lo relacionaba con el posible problema de la inmigración, cuando hablaban de financiación autonómica, de sanidad, de servicios públicos, de ayuda. Usted defiende que las ayudas y la prestación de servicios públicos prime los nacionales. Yo tengo una duda y, de hecho, ayer en el postdebate que mantuvimos en Castilla y León Televisión, muchos contertulios también se lo preguntaban. ¿Aquí no entran los inmigrantes legales o los que tengan nacionalidad española? ¿Primero los españoles y luego el resto? Bueno, yo creo que hablamos de cosas distintas. Los inmigrantes legales que ya están en España y están trabajando, ya están involucrados aquí, respetan las leyes y respetan las costumbres. Creo que estamos siempre hablando de esa inmigración masiva ilegal que ahora mismo está desbordando nuestro país. Y claro, hablamos de inmigración, hablamos del tema de la inmigración porque está influyendo en todos los servicios que tenemos en Castilla y León y en España. ¿Usted, por ejemplo, cree que un inmigrante, cuando pide una cita médica con una atención primaria o una cita quirúrgica, ¿la atienden antes de verdad a ellos que a un español? Yo entiendo que sí, por supuesto que sí. Pero tiene datos para corroborar esto. Vamos a ver, si el problema es que, lo hemos dicho muchas veces, estamos hablando del colapso en la sanidad cuando queremos regularizar más de 500.000 inmigrantes y no evolucionan los servicios médicos. No hay más médicos en Castilla y León, por ejemplo. Hablamos del problema de vivienda, no se construyen viviendas y estamos recibiendo a más gente de la que teníamos. Es que es un problema que afecta absolutamente a todos los sectores y a todos los servicios públicos de los que ciudadanos de Castilla y León se están quejando que tienen problemas. Dijo hace unos días en Palencia que el aumento de la creciente inseguridad en sus calles se debe a la inmigración masiva. Pidió que se fueran con sus machetes, así lo dijo claramente, a sus países, volviendo a vincular inmigración con delincuencia. ¿Usted tiene datos oficiales de que eso es así o es una mera interpretación política? Mire, lo que está claro es que la cantidad de delincuencia que hay relacionada con los extranjeros no se corresponde con el porcentaje pequeño que hay de población extranjera en España. Y en Castilla y León ocurre lo mismo. Le digo un dato que ha salido y que a mí me sorprendió mucho, pero me sorprendió porque nos da la razón de la realidad que estamos viviendo. Hay una cárcel en la provincia de Palencia en concreto que más del 80% de los delincuentes que hay en esa cárcel son extranjeros. En el Ramadán pasado, de los 1.200 presos que hay en esa cárcel de Dueñas, 800 de ellos han pedido el menú de Ramadán. Yo creo que ese es un dato que define la realidad. Los datos que se manejan son del Ministerio de Interior. Sí, pero yo le voy a dar un dato del Ministerio de Interior y del INE. En el caso de Palencia, los condenados, que es donde yo creo que tenemos que ir, ¿no? Los condenados ya oficialmente en Palencia, en 2024, fue ese el último dato, fueron 1.203. De ellos, 1.018 son españoles, es decir, el 84% de esos condenados son españoles, el resto son extranjeros. Mire, lo que está claro... Digo porque ante esas acusaciones siempre tiene que prevalecer el dato. Lo que está claro y que es evidente es que la inmigración masiva está creando muchísimos problemas en muchos ámbitos. Y lo que tenemos que hacer y lo que nosotros proponemos es que todos esos inmigrantes que entren ilegalmente en España se les devuelva a sus países de origen, que vayan a cumplir sus condenas a los países de origen, los que no se adapten y delincan en este país. ¿Por qué los ciudadanos de Castilla y León tienen que pagar con sus impuestos la cárcel, los centros de menores, de gente que entra ilegal en España? Cuando tú, si cometes cualquier ilegalidad en España, al momento tienes una multa, aunque pagas tus impuestos, y a esta gente se le permite todo. Y, por supuesto, los que hayan venido a España a vivir de las ayudas sociales y no quieran trabajar, lógicamente tienen que irse, remigrar a su país. ¿Y no cree que hablar de esta forma puede estigmatizar a los que viven legalmente aquí, incluso generar ciertos conflictos? No, lo que estigmatiza Porque es a... nadie va pidiendo por la calle si está legal o no. Lo que estigmatiza es a los ciudadanos españoles que ven que no les llegan las ayudas sociales, que están
los últimos en las colas de los médicos o que se sienten en muchos casos ya extranjeros en sus barrios o en sus países. Ustedes se fueron de los gobiernos en la mitad de la legislatura. Ayer usted culpaba a Mañueco, que era él el que les había echado. Ahora están bloqueando este pacto en Extremadura. ¿No cree que los ciudadanos también puedan pensar o verles como un partido que genera inestabilidad política? Nosotros no estamos bloqueando ningún pacto en Extremadura. Nosotros estamos cumpliendo lo que yo he dicho estos días que vamos a hacer aquí, que es, en función de la fuerza que tengamos, si no ganamos las elecciones, plantear un proyecto político con cambios reales. Y es lo que se está haciendo en Extremadura. De verdad que no a nadie se le escapa lo que la señora candidata de Extremadura ha dicho de Vox en campaña electoral y previa a la campaña electoral. Como a nosotros, pues yo se lo he repetido al señor Mañueco, no le puedo permitir, y ayer no rectificó una vez más, que diga que yo quiero tirar a inmigrantes al mar. Eso no se lo voy a permitir ni ahora ni después del 15 de marzo, como no rectifique. O sea, y si no rectifica, ¿no va a haber pacto en Castilla y León? Si no rectifica, será un dato a tener en cuenta, porque entiendo que un señor que lidera un proyecto político que quiere ser presidente de la Junta de Castilla y León, probablemente, ¿cómo va a explicar que se va a sentar en una mesa a negociar con alguien que considera que lo que quiere tirar es seres humanos al mar? ¿Usted lo ve razonable? Yo no lo veo razonable. ¿Por qué no le pidió esa rectificación en el debate que tuvo que ser después el señor Abascal durante la semana? No, repase el debate y le dije que no le iba a tolerar que dijera eso ni de mí, ni de mi partido, ni los de casi 215.000 votantes que tuvimos en las elecciones anteriores. El debate da para lo que da, usted lo sabe. Pero en ese momento le corté y le dije que me parecía absolutamente miserable que hiciera ese comentario. En cualquier caso, casi la mitad de los votantes de Vox, lo publicamos en la encuesta de Castilla y León Televisión, quiere que ustedes pacten con el Partido Popular. Sinceramente, ustedes que escuchan tanto al ciudadano. Sinceramente no conozco esos datos. Lo que sí sé es que nosotros lo que queremos es un cambio de políticas y hemos dicho que lo que queremos son medidas concretas, presupuestos concretos para llevar adelante esas medidas, plazos de ejecución, que no nos pase lo que nos ha pasado esta vez, que hemos tenido que dilatar y al final no se llegó a acuerdos dentro del propio gobierno y, por supuesto, garantías de que eso se va a cumplir. ¿Son máximos? ¿Ustedes son capaces de ceder? Porque siempre se dice, no, Vox impone, no dialoga. No podemos hablar de máximos ahora mismo sin saber la fuerza que vamos a tener el 15 de marzo. Yo creo que es una falta de respeto hablar de condiciones, hablar de posibles pactos, sin saber si van a querer menos Vox, los ciudadanos de Castilla y León, el mismo Vox o más Vox que en el 2022. Yo hago seguimiento diario de todas sus intervenciones. De las intervenciones. Sí. Pensé que decía de los datos. No, y de Santiago Abascal, etcétera. Y yo, sinceramente, a día de hoy, y me imagino que el telespectador estará más perdido que yo, no sé si ustedes quieren o no entrar en los gobiernos autonómicos. En el caso de Castilla y León, si pactan, llegan a ese acuerdo con Mañueco, ¿usted querría ser vicepresidente de la Junta? ¿Querría que hubiera consejeros de Vox en el gobierno regional? Yo, José Luis... he dicho si pactan, ¿eh? Cualquiera que nos esté viendo... ¿Cómo puedes pensar que nosotros no queremos gobernar? Es que no lo puede pensar nadie. O sea, estamos recorriendo toda Castilla y León, nuestro presidente implicado en toda la campaña de Castilla y León. Nosotros queremos gobernar, nosotros nos presentamos a unas elecciones para gobernar, para cambiar las políticas y para dar un cambio real a Castilla y León. Nadie puede dudar que no queremos gobernar. Lo que sí decimos es que nuestra trayectoria con el Partido Popular ha pasado por muchas etapas. Hemos pasado por apoyar gobiernos, dejar investiduras a cambio de nada en un principio. Primero, acuerdos con unas pequeñas directrices. En Andalucía, por ejemplo, Juanma Moreno Bonilla, después de 40 años de Partido Socialista, está en el gobierno de la Junta de Andalucía gracias a que Vox le facilitó la investidura sin nada a cambio. Ahora parece que se le ha olvidado. Cualquiera que le escuche, parece que el Partido Popular lleva ganando las elecciones desde hace 30 años. Entonces, nosotros hemos pasado con un proceso con el Partido Popular que, lógicamente, es una experiencia acumulada y que también va a ser importante y determinante para, dependiendo de la fuerza que tenemos, saber qué es lo que podemos pedirles y dónde tenemos que pedirles. Pero le digo, los cargos, yo lo he comentado muchas veces y hoy se lo vuelvo a repetir. A nosotros nos importa un cambio de políticas que tenemos claro y independientemente de hablar de puestos, de cargos, de vicepresidencias ni de consejería. ¿Cree que va a ser más fácil o más difícil entenderse si dan los números en esta ocasión con pues el no lo sé, candidato porque, Mañueco? como le digo antes,
no sabemos con qué Partido Popular nos vamos a encontrar. No sabemos si el Partido Popular, con el que llegamos a un acuerdo, aunque fue difícil aquí en Castilla y León, pero que salió adelante, el Partido Popular de la señora Guardiola, que insultándonos en todos los sitios, ahora parece que es la que está más cercana a Vox, cuando el señor Feijóo y los grandes líderes históricos se han paseado por Castilla y León y parece que son ellos los que quieren reventar cualquier acuerdo con Vox, diciendo que somos la extrema derecha, que somos populistas, que hay que ser moderados. No sé qué es lo que es ser moderado teniendo enfrente al Partido Socialista de la corrupción. No sé qué es lo que están planteando o la idea que tienen ahora mismo a nivel nacional, y el señor Feijóo, que también pues, plantea un decálogo para llegar a acuerdos cuando parece que nos pone como que estamos fuera de la Constitución, que tenemos... Aquí el gran problema es que no sabemos con qué Partido Popular nos vamos a encontrar después del 15 de marzo. Estamos viendo el caso de Alfonso de Mañueco, bueno, pues ha asistido a algún mitin a Juan Vicente Herrera, su antecesor. En el caso de Carlos Martínez también ha estado Luis Tudanca. No ha sido así con usted. Juan García Gallardo está, bueno, muy crítico además en las redes, con usted, con el partido. ¿A usted esto le duele? No, es que no le leo, no sé ni lo que dice ni lo que deja de decir. El señor Juan García Gallardo se fue del gobierno de Castilla y León, hizo una gran labor, yo siempre le he defendido en todos los sitios, la labor que hizo como vicepresidente de la Junta de Castilla y León, como portavoz. Creo que contó con el apoyo de todo el mundo, pero llegó un momento en que la situación hizo que él se fuera. A mí no me preocupa, es que le digo lo mismo, a mí nadie en los mítines en Castilla y León, en la calle en Castilla y León, me ha preguntado por Juan García Gallardo. Yo no, o sea, nadie me pregunta qué está pasando en Vox para que todos los fundadores ya no estén ninguno, solamente quede Santiago Abascal. Y si no se lo pregunto yo... Pues se lo tengo que decir sinceramente, ya se lo he dicho antes. Es que a mí nadie me ha preguntado por esos temas. ¿Y qué cree que ha pasado? ¿Trabajan ustedes como un ejército? ¿No hay Mire, yo tengo una respuesta muy clara. El partido, con sus estatutos, sus reglamentos, que les colocó en su día donde han estado, es el mismo que al que ahora se le achaca que no hay democracia interna y que no sé cuántas más historias. El partido tiene unos estatutos, tiene una asamblea que elige a su presidente, que en este caso, en la última, a Santiago Abascal, le eligió más del 95% de los afiliados del partido, que ya son más de 70.000 afiliados en toda España, y es quien toma las decisiones, no se toman arbitrariamente. Al presidente le han elegido más del 95% de los afiliados del partido. Hay un comité ejecutivo nacional que toma las decisiones y es que no encuentro la discusión. Lo que sí me hace gracia es que, bueno, pues todos esos que antes nunca se paseaban por ningún medio de comunicación porque nadie les daba cobertura en un medio de comunicación, ahora están apareciendo continuamente en todos los medios de comunicación. Pero bueno, allá ellos, cada uno en su vida, puede tomar el camino y las decisiones que quiera. Son noticias, claro, el hecho de que... Bueno, pero son noticia para ustedes. Yo le digo que en los mítines que estamos haciendo en Castilla y León o en los paseos que estamos haciendo por distintos pueblos de Castilla y León, la gente nos cuenta sus problemas, nos habla de lo que le ocurre al agricultor y al ganadero, al joven que no se puede quedar en Castilla y León y tener un futuro en Castilla y León, no puede seguir con las explotaciones de su padre, con el negocio de sus padres. La gente está preocupada por esas cosas, la gente no está preocupada por qué ha ocurrido con Javier Ortega Smith o con quien sea, que han tenido su etapa en el partido, pero es que además, otra cosa, José Luis, es que pasa en todos los partidos. Porque yo estoy cansado de ver en el Partido Socialista, en el Partido Popular, en todos los partidos, con maquinarias absolutamente y muchísimo más grandes que la nuestra va creciendo mucho, pero es que ocurre un día sí y otro también. Sí, así empezó Podemos, recuerdo. Y al final... Bueno, creo que cualquier parecido y comparación y comparación de Vox con Podemos... Me refiero a que los fundadores ya no son los fundadores, simplemente hacía esa comparación. Ustedes defienden, vamos a hablar de las cosas que interesan a la gente, como usted decía, siempre han defendido los postulados de Donald Trump. ¿Están a favor de la guerra? Porque tengo la sensación de que en este asunto, como los aranceles, hacen ustedes equilibrios para no pronunciarse realmente. Nosotros estamos de acuerdo con Donald Trump en muchísimas cosas. Ojalá tuviéramos un presidente del gobierno en España que defendiera a Donald Trump, que defendiera como Donald Trump defiende a su país. Nosotros coincidimos con Donald Trump en temas de inmigración, coincidimos con Donald Trump en la defensa de la soberanía de su país,
Pero bueno, cuando salió toda la polémica de los aranceles, además recuerdo que Santiago Abascal vino a una comida de afiliados y un acto aquí en Valladolid y se le preguntó y se le repreguntó, ¿pero usted está a favor de los aranceles? No estamos a favor de los aranceles, pero el señor Donald Trump defiende los intereses de su país. Y en el caso nosotros de la guerra, no. Y en el caso de la guerra, exactamente igual. Ya está afectando a nosotros nos preocupa la guerra porque nos preocupa lo que pueda suponer para los ciudadanos de Castilla y León la cesta de la compra, los carburantes. Pero también nos gustaría y nos preocupa más que no tengamos un gobierno de España que defienda los intereses de España y que esté poniendo en serias dudas a nuestros aliados occidentales, que tienen que ser los que tienen que ser referencia y no aliarnos con lo peor que nadie quiere de Gaza, de los palestinos, de los ayatolás. ¿Pero usted cree que se ha equivocado Donald Trump con Israel? Bueno, yo no soy quien para valorar si se ha equivocado o no. Lo que sí le digo es, el que no se ha equivocado y lo está haciendo horriblemente mal contra los intereses de los españoles y de los castellanos y leoneses es el señor Pedro Sánchez. En campaña siempre aparecen escándalos, noticias que tratan de dañar la imagen y la gestión de los candidatos. En esta ocasión yo creo que los 3 candidatos han aparecido algunas informaciones. No quiero entrar en ninguna en concreto, pero ¿le ha dolido alguna especialmente? No, especialmente no, porque las que he visto son mentiras, falsedades e incorrecciones por todos los sitios. No me preocupa en absoluto porque tengo la conciencia muy tranquila de mi labor y de lo que llevo haciendo estos años en Castilla y León. La oposición, el Partido Popular, el Partido Socialista, les critica mucho a ustedes de que no tienen propuestas específicas para Castilla y León. Se lo he dicho antes, tienen un programa general para toda España. Yo le doy la oportunidad de que nos cuente 3, cuáles son esas 3 medidas, si pueden ser muy pegadas al terreno en nuestra comunidad para que les voten. Nosotros hemos presentado un programa con 529 soluciones a los problemas que tiene Castilla y León, pero sobre todo nos centraríamos en agricultura y ganadería, dejar que nuestros agricultores y ganaderos realicen la labor que tienen que realizar con las ayudas suficientes para que lo puedan hacer. En temas de vivienda creo que es importantísimo, es uno de los grandes problemas que tenemos en Castilla y León, que se libere todo el suelo público que está secuestrado por las administraciones. Las administraciones están acostumbradas a hacer negocio con el suelo que tienen a su disposición. Creo que es el momento de facilitar que se puedan realizar esas viviendas sociales y públicas que tan necesarias son en Castilla y León, reducir la burocracia, bajar los impuestos en determinados casos que no se estaba haciendo y que curiosamente el Partido Popular lo ha metido en sus programas electorales cuando en las Cortes de Castilla y León ha votado con el Partido Socialista en contra de ellas, y la prioridad nacional de los españoles en esas ayudas sociales y en esas ayudas a la vivienda. Y en cuanto a los jóvenes, facilitarles con reducciones en el IRPF y con incentivos para que se puedan quedar en Castilla y León, para que si se hacen autónomos, si no llegan al salario mínimo interprofesional, en cuanto a sus ingresos netos no paguen impuestos, facilitar, en resumen, la vida de los castellanos y leoneses sin que los políticos se metan más allá de lo que tienen que hacer. Le ha dicho, hago seguimiento, decía antes, pero no exhaustivo, no veo todos los mítines. Le ha dicho en algún momento, señor Abascal, como le dijo a Juan García Gallardo, señor Pollán, ¿se le está quedando a usted cara de presidente, de vicepresidente? No, ¿o todavía sinceramente no. Tengo una muy buena relación con Santiago Abascal desde hace muchos años. Ahora estoy conviviendo muchísimo con él, que está siendo para mí un honor y un disfrute absoluto estar de cerca con el que va a ser más pronto que tarde presidente del Gobierno de España. Y no me lo ha comentado porque la línea que llevamos es la que le estoy diciendo. Nosotros queremos un cambio de políticas concreto, con medidas, con presupuestos y, por supuesto, en ningún momento estamos hablando ni de cargos ni de nada parecido. Pues, señor Pollán, suerte estos 3 días que quedan de campaña y sobre todo suerte el próximo domingo, que es cuando votamos los españoles, y ese día ya sabremos, los castellanos y leoneses. Y los españoles. Y los españoles, claro, y ya sabremos el resultado final. Gracias por estar en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias a vosotros. Así terminamos. Mañana seguimos con más candidatos, con más entrevistas, con más análisis aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. A las 9:30 les veo. Adiós.